Hola amigos, buenos días. Este va a ser un capítulo bien interesante, un poco largo, porque vamos a tocar varios temas y yo quiero hacer un paréntesis sobre un proyecto que trabajo realmente desde la infancia y para mí muy interesante. Se podría decir que en mi caso constituye el núcleo de mi investigación, por lo menos en lo que respecta al área que llamaremos, me robaré el nombre de un neurólogo, un científico muy interesante, un psicólogo también muy interesante, Extended Mind, la mente extendida, ¿no? Este estudio, digamos, esta área de investigación o de interés de mi parte está basada en el funcionamiento de la mente humana, ¿no? En las áreas o lo que yo personalmente veo como un área dividida que puede ser reunida, ¿no? Que es el consciente y el subconsciente. El mundo más específicamente en mi caso, el mundo de los sueños y el mundo que poco a poco empieza a ser evidente que pues no tiene mucho de real, ¿no? No tiene mucho más de real que el mundo de los sueños, y de eso se trata la investigación. Y a mí me da mucho gusto porque cuando yo empecé a pensar esto, bueno, pues era un niño, y con el pasar de los tiempos la ciencia va evolucionando en sus diferentes áreas, y hoy en día cuando se habla de esto ya se está hablando pues ya de un hardware, algo conciso, con números y investigaciones de por medio y diferentes disciplinas que tocan la materia, diferentes científicos en diferentes partes del mundo. Entonces ya tiene un carácter un poco más hard science, un poco más científico, un poco más concreto y no meramente especulativo como son los orígenes de la psicología, ¿no? Bueno, después de este largo preámbulo, de lo que se trata en este caso, es de lo que yo he titulado el proyecto Copo de Nieve. ¿Por qué Copo de Nieve? Porque para las personas que han tenido la experiencia de vivir en un país donde cae nieve y han salido a tocar, a jugar con la nieve, sin guantes por supuesto, y han visto caer los finos copos de nieve, habrán notado que en el momento que uno los sostiene en su mano son pocos segundos los que sobrevive por el simple calor de la mano, ¿no? Excepto por supuesto en condiciones climatológicas ya muy severas, ¿no? Pero bueno, en términos generales, me gusta esta metáfora porque yo tuve a muy temprana infancia una experiencia importante en lo que yo diría motivadora, que seguramente compartida por muchas personas, que es esa sensación de despertarse y soñaste que tenías un auto o un reloj o qué sé yo, o que vivías en otro lugar y te despiertas pensando que es así y vas a buscar tu auto y no está, ¿no? Sobre todo supongo que es más común en los niños que en los adultos, y supongo que también depende de la intensidad de esta sensación, ¿no? Para mí era una obligación casi estudiar este fenómeno porque era muy intensa la sensación de realidad de lo que soñaba y sueño. Pero bueno, volviendo al tema, entonces se trata brevemente les cuento esta experiencia. En este caso era un objeto particular, muchos en realidad, pero después de despertarme muchas veces y encontrarme con la frustración de que no tenía una maleta con 10.000 carritos o 10.000 relojes o $1.000.000 debajo de la cama o qué sé yo, que había sido solamente un sueño, me empeciné en tratar de traer del otro lado, traer del mundo de los sueños el objeto con el cual uno se despierta, al menos con la sensación de tenerlo, ¿no? Y dejémoslo a la fragilidad de la memoria o a la credulidad o escepticismo de las personas, pero el hecho es que en mi recuerdo, como en muchos otros, pero en este caso específico, recuerdo haber sostenido era una bolita roja simple. Me acuerdo que escogí un objeto simple y fácil de sujetar, y era interesante porque en el momento en el cual me empiezo a despertar y aún
tengo la bola en la mano, por así decirlo, pero al mismo tiempo estoy tomando conciencia del mundo que me rodea, me doy cuenta que tengo que decidir entre conservar el objeto, o por decirlo de una manera más simple, que solamente lo podía sostener entre este estado intermedio, o seguía soñando y mantenía el objeto, que ya es bastante logro en el campo del manejo de los sueños, o me despertaba y lo perdía. En este caso lo perdía conscientemente, podía ver cómo se desvanecía, por así decirlo, pero había esta tercera opción, que era quedar en este estado mutante, intermitente, cíclico, como los ciclos de la electricidad, si se quiere, o un poco como el cine, como esa proyección a 24 cuadros por segundo que aparenta ser fluida, ¿no? Pero que son 24 cuadros por segundo en realidad. Bueno, en fin, el hecho es que hay ese medio, ese intermedio entre la conciencia y la inconsciencia, que llamó mi atención a temprana edad y que origina una serie de estudios alrededor, ¿no? Con la intención al principio pues infantil, y quizás hoy en día aún infantil, pero ya con bastantes más fundamentos, por suerte no todos de mi parte, sino, como digo, avances de ciencias colaterales, trabajos interdisciplinarios. Entonces, bueno, ya hay más herramientas para trabajar, ¿no? Y bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. Dicho muy burdamente, traer un objeto desde el mundo de los sueños. El otro lado es fácil, al menos para mí, ¿no? Llevar un objeto de aquí para allá, ¿no? Pero más allá de la posibilidad o imposibilidad de este hecho, lo que empieza a florecer después de varios años de estudio es que es más bien uno moviéndose en estos diferentes medios y siendo capaz de representarse a sí mismo, mantenerse en memoria consciente y entangled, estoy tratando de buscar ese término en español, entrelazado entre tus diferentes representantes, entre los diferentes representantes de tu conciencia, en diferentes dimensiones o en diferentes estados de la conciencia, que más que estados de la conciencia son en realidad diferentes espectros de la misma, ¿no? Es como el infrarrojo, el ultravioleta, o bueno, rangos de sonido por encima o por debajo de la capacidad normal auditiva del tímpano, pero que se pueden percibir con otras partes del cuerpo, o bueno, así como podemos percibir el calor, etcétera. Lo que estamos haciendo es llevar un órgano de un lado al otro, un sentido, un órgano sensorial, en este caso el primordial, el primigenio, la conciencia. Más que llevarlo de un lado al otro, lo que estamos haciendo es mantener la conexión estable entre frecuencias. Es como manejar múltiples frecuencias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es suficiente, yo creo, para hablar un poco del proyecto Copo de Nieve, y supongo que explica un poco la metáfora, ¿no? Y ahora volviendo a la aplicación práctica de todo esto, ¿no? Porque se trata de desarrollar un poco la atención como medio de expandir nuestra conciencia o mantenerla conectada, mantener los diferentes estados de conciencia conectados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con este tema en los siguientes videos, y con el tema de la atención, porque vamos a abordar varios ejercicios para desarrollar la atención y la capacidad de llevar esta disciplina al campo de los sueños, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer en primer lugar es ejercitar la capacidad innata del cerebro de establecer nuevas conexiones neuronales, ¿no? Lo que se llama la neuroplasticidad, que es un aporte ciertamente útil de la neurología y bueno, sobre todo de los avances en el campo de la resonancia magnética, que nos permiten ver realmente reacciones en el cerebro y suponer que tienen alguna conexión con lo que está pasando, ¿no?
Mi, mi aproximación a la ciencia es no solamente interdisciplinaria, sino que es un tanto irrespetuosa en el sentido de, de no ser dogmática, porque si hay una constante en la ciencia es que siempre se equivoca, ¿no? Se equivoca más o menos, pero siempre se equivoca y siempre se está corrigiendo. Entonces, o quizás más que se equivoca, no hay que olvidar que todo es una cuestión de la capacidad de precisión con la que uno mide las cosas, ¿no? Entonces, siempre va a haber un poco más allá, siempre va a haber un margen de error y siempre va a haber el factor de la impredictibilidad de las cosas, ¿no? El principio de la incertidumbre. Entonces, dicho esto, realmente la ciencia pues es un escalón, una escalera útil. Digamos que los peldaños son un poco más fijos que cuando hablamos de pues simples especulaciones, pero no tiene un carácter absoluto de ninguna manera, por lo menos para mí, y mucho menos en el campo de la psicología, pues no solamente es un campo nuevo y en sus orígenes sobre todo bastante poco científico, sino que es uno de los campos en los cuales la ciencia está en pañales, tanto en su metodología como en sus resultados, ¿no? Entonces aún no se podría, yo que tengo una orientación científica, no podría hablar ahorita de psicología y pretender que lo que se dice tiene un carácter científico. Es más bien especulativo, ciertamente más fundamentos que hace 50 años, y bueno, más allá de eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos centrados en el campo de la atención y, como digo, vamos a practicar diferentes ejercicios para desarrollar esta habilidad que todos tenemos, ¿no?